pero para ahí, si bien ya salió el video oficial del Giro de Rigo, este es el video no oficial del Giro de Rigo. La verdad es que han salido un montón de videos sobre el evento, videos sobre pelotón de punta, videos sobre gente que se preparó muy bien, videos muy bien editados, pero este video trata sobre la fiesta que se vivió durante esos 3 días en uno de los mejores eventos en los cuales uno puede haber participado. Responder por qué la gente se mete a este tipo de eventos, por qué la gente le mete lana a este tipo de eventos, compartirles sensaciones, emociones, y sean todos ustedes bienvenidos al Giro de Rigo, la despedida de mis ahorros. Bueno, y ojalá la historia arrancara con uno ya divirtiéndose dentro del evento de Giro de Rigo, pero no. Realmente hay un reto que resolver antes de empezar a disfrutar el evento, y es cómo hacer llegar la bici a Medellín. En mi caso tenía que hacerla llevar por avión y no tenía maleta, entonces lo que hice fue empacarla en una de estas cajas donde se embalan las bicis nuevas. Hasta la pasan en cualquier tienda de bicis. Consejito: llenarla de mucha cinta y un par de sunchos que talló. Una vez llegas al aeropuerto pagas alrededor de 10 lucas por una de estas carretillas que te va a funcionar muy bien porque pues no tiene ruedas. Y listo, haces la fila para entregar la bici. Acá consejo interesante es que puedes dejar muchas cosas dentro de la caja, ropa y artículos de la bici, porque te aceptan hasta 32 kilos. Ya desde el avión se ve Río Negro, que de hecho es parte del recorrido del Giro de Rigo, y lo que hay que hacer es ya llegar a Medellín. Listo, vas a una onda especial para recoger la bici, y acá fue cuando me di cuenta de que esto sí que iba en serio. Empezó a ver como nunca antes bajar maletas con bicis, maletas muy bonitas que la verdad está envidiando mucho porque era muy fácil que puedas mover tu bici en esas maletas. Pero más allá de eso ya me sentía como no solo, sino estaba ya con ese airecito de feria y evento bici. Bueno, acá yo pagué otras 10 luquitas para que me las llevaran en servicio VIP, metidita al Uber y pa' Medallo. Y si bien había visto bicis en el aeropuerto, lo que iba a ver era un montón de bicis de ahí para adelante. Ni siquiera había llegado a Medellín, ya bicis, y qué bicis, ¿no? En los carros, y no solo en los carros, sino a la gente también ya calentando pierna para lo que se venía para el día siguiente. Ya una vez llegas, destapas la caja y como les contaba, acá venía todo, venía el casco, venía la ropa y de hecho estaba hasta la bomba de... Lo que seguía en la fiesta era armar la bici. Tip adicional, aprovecho para contarles todo lo que puedan meterle de seguridad, de este papel burbuja o espumitas, súper válido para ir más tranquilo con la bici cuando viaja uno. Y listo, armada la bici. Hay que tener un poquito de cuidado con la fuerza con la que uno gradúa los tornillos para no dañarla, y lo otro es hacerle una marca al sillín para identificar exactamente dónde debe ir. Y ahora sí, ya con el reto resuelto, más tranquilito uno se va para el evento. Y pues ya iba como tarde para el evento, ya no iba como tanta gente ahí masivamente que iba entrando, era más la gente como que iba saliendo. Y acá les muestro lo que realmente llamó la atención de esta locura. Y yo que he estado en varios eventos de bici, puedo decir que este evento sí que es el campeón. Realmente uno podía desde tomarse la foto virtual con el viejo Rigo, pasando por laboratorios deportivos, algo que en serio me parece que todos los que estamos practicando deporte, sobre todo ciclismo de una manera intensa, deberíamos hacerlo para saber cómo está el mango para todos estos eventos. Tenemos consulta en medicina del deporte, nutrición deportiva, electrocardiograma para deportistas, prueba de esfuerzo para deportistas con gases para que sepas cuáles son tus zonas. Y si bien Rigo es un capo, aparte de ser un capo, es un rey Midas. Todo lo que toca se convierte en oro, y acá literal abrió una línea de negocio de joyas asociadas con la bici. En las páginas web, todo es oro 18 quilates, 100% garantizado. La lista era interminable: tours para irse para Italia, tours para dar vuelta por Colombia, para comprarse todo lo que uno quisiera de la bici. Resalto el tema de los rodillos, voy a hacer un videito sobre rodillos, herramienta indispensable para el ciclista moderno. También me dieron una explicadita de qué es lo que debería tomarme y en qué orden. Acá les comparto por si les sirve. Listo, entonces, cuando inicies la carrera, a la hora te vas a tomar este. Dale. Después de O sea, este a la hora, listo, el rojo. Después de que te pase una hora y media más o menos, vas a consumir este otro. Perfecto. Luego después, por ahí a la otra hora te tomas este. Y antes de finalizar la carrera, que te esté faltando por ahí una hora, vas a consumir. O sea, este es el último cartucho, el negro. Sería el último. También me asomé a ver las maleticas que tanto estaba extrañando en el viaje, y muy bonita la verdad. Vi hasta perritos tiernos buscando su hogar en el Giro de Rigo. Finalmente me pegué la asomadita para ver una de estas bicis tan lindas en cuanto está, y bueno, les dejo. Y ya como se me ha vuelto costumbre, lo que me restaba era
pues a ver qué era lo que estaban pensando mis compatriotas de este evento. ¿De dónde vienen? Barranca Bermeja. Barranca. Barranca Bermeja. Barranca. Caliente, ¿no? Sí. Oh, o sea, acá estamos fresquitos. ¿De dónde vienes? De Quito De Quito, Chocó. Ah, qué bacano. Lo primero, ¿ustedes por quién creen que este evento mueve tanta gente? Por Rigo. Bueno, pienso que particularmente por la historia de Rigo, ¿verdad? Lo que significa Rigo para los ciclistas. Por ejemplo, yo vengo de otro país, para nosotros... ¿Ya habías participado en el de sí, Costa Rica? Y bueno, esta es la primera carrera internacional con Rigo, digamos. Yo creo que este evento atrae a tanta gente es por la organización, por la magnitud con la que se ha programado y la que Sí. se ha hecho como el nombre. Sí. Uno, Ajá. y dos sería por Rigo también. Es la despedida de Rigo y hay que acompañarlo. Es un ciclista querido por todos los colombianos. Excelente. ¿Tú vas porque ahí te invitó? Eso es muy válido. ¿Y tú? Porque ya te invitó. Él me invitó y además es un orgullo colombiano, la despedida de Rigo y bueno, orgullosa de poder venir a acompañarlo. Porque lo hace, porque lo hace Rigo, ¿Por Rigo? claro. ¿Tú, Sí, tú por qué aparte crees? de eso, me imagino que por los invitados que trae, porque es muy buena organización, año tras año, como que van mejorando y los comentarios y todo el mundo como que se anima más a participar. O sea, como un poco la experiencia Sí, que por tú la dices, no solo experiencia, montar en bici, sino... Exactamente. Claro, la Y- gente viene y le gusta. Y aparte vuelve es una inspiración y una motivación, digo que eso es primordial. El acompañamiento es uno de los dos más grandes de Colombia. Por eso estamos aquí, acompañando a Rigoberto Urán, como fuimos y acompañamos a Nairo Quintana. El evento está muy organizado, excelente organización, muy buena logística. Como tal, el evento es llamativo, por eso es muy representativo para todo Colombia y a nivel internacional. El evento está agrupando un promedio de 12.000 atletas. ¿Han estudiado la ruta? Más o menos la conocemos porque somos locales. Genial. Y claro, esa es una ventaja, ¿no? Sí, Y- correcto. ¿Dónde consideran que está la parte más como crítica para ustedes? ¿Para ti dónde? De la ruta. A mí la parte crítica es la bajada de la raya a Barbosa, ¿Por qué? ¿Por qué? porque ya todo el mundo va a estar cansado, porque la llegada abajo a Barbosa va a ser una matazón y porque la salida de allá va a ser la clave de eso. El que llegue bien allá es capaz de llegar tranquilo Interesante. acá. Barbosa. Sí, exacto. El que llegue ¿Tú? bien a Barbosa. Yo creo que gran parte de la carrera se tiene que estar definiendo en la subida a la raya. Pues las grandes diferencias tienen que estar ahí. ¿Crees que ahí va a estar el filtro, el corte? Ahí donde va a estar el que quiera aspirar a tener un buen resultado o a poder sacar los compañeros que quiere sacar. Uno, Palmas y Ajá. dos, Barbosa. El segundo premio de montaña, el segundo alto, ya lleva la raya, creo? Sí, la raya. Ya lleva unos 90 kilómetros más Palmas. Ese Ese es- está serio. Superando los 100 kilómetros. Ya, pásase la larga. Pásase la súper exigente. Desde el principio. O sea, el punto clave está desde el principio. Palmas. ¿Palmas? ¿Palmas? Sí, Palma, de repente, o sea, yo que la estuve viendo, cuando uno pasa por el mall de Palmas, que Ajá. es al principio, Ajá. y la llegadita también arriba para coronar Palmas, que también está ahí. ¿Qué crees? Controlar la salida. ¿Controlar? ¿Y cuál es tu estrategia? ¿Para salir rápido No, o sales controlada? llevar un ritmo controlado para poder aguantar. Pienso que si se sale regulado Las Palmas, se podría pagar ya en el regreso, que dicen que es un poco caliente en Barbosa, si no me equivoco, Sí. que es un plano, pues hay que intentar ir en una grupeta. Pero pues yo creo que lo fundamental es el Alto de Las Palmas. Al Palmas. Pienso que la parte más dura va a ser por el sector de concesión. Ok. Los ¿Por 6 el alto de la kilómetros, raya o...? el alto de la o- raya que hay que subir 6 kilómetros y siempre tiene un buen porcentaje. Para mí el remate de Barbosa, el regreso de Barbosa, siempre hay unos falsos planos bastante incómodos y después de un gran fondo ese... Empieza a cobrar factura. Pasa Hay que mucha se factura. emocionó al principio de pronto. Sí, porque se de la, todas maneras- se la cobra ahí. Yo considero que Palma la tenemos toda guardada. Subimos Sí. Palma muy cómodo, hacemos el recorrido cómodo, pero cuando ya tengamos Es aquí cierto. ese desgaste de Barbosa a llegar a Medellín, Tome.
Yo creo que en Bello va a haber un reguero. Ahí se apela de que sí. Pues muy bonito todo, pero tocó madrugar. Salí como más o menos como las 5:15, había un montón de gente en el hotel. Fui a otro más o menos como 5:20 que me encontré con el parche mexicano. Grandes personas con las que algunas de ellas salgo a rodar allá en la Ciudad de México. Y si bien ni había llegado al punto de partida, ya estaba la locura, la vía estaba completamente congestionada, había que esquivar carros, tener que con la gente. Si bien había ahí como mucha emoción, pero pues había que manejarlo con cautelilla. Acá están las entradas, eso está organizado por edades, entonces la gente, digamos, hombres jóvenes para un lado, gente cucha como yo para otro y solo mujeres en otro lado. Y la verdad es que había gente que había llegado como desde las 4 de la mañana. Y es que esto ni había arrancado, ya estaba haciendo historia. Había gente por allá en un lado gritando que fuera Petro, me lo perdí, yo no lo escuché. Había una legión de bicicletas de alta gama, hermoso, era solo para sentarse a ver mucha bicicleta muy bonita, pero también la gente se notaba que estaba muy bien preparada, se notaba, digamos, como con el ambiente un nivel mucho más alto en comparación con otro tipo de eventos a los que yo había ido. Hasta medio para hacer amigos y echar charlita. ¿Entreno? Ah, ok. ¿Cómo vas a llevar el inicio ahorita de la carrera? No, pues pienso romper mi propio récord de palmas. Cero controlado. Pues tengo que romper mi tiempo. Bueno, tan solo 45 minutos después de que salió el primer ciclista, me estaba ya tocando el turno a mí. Y la verdad, yo también tenía mi estrategia en mente, aquí se las comparto. Bueno, esta es la ruta en el papel. No voy a entrar acá mucho en detalle sobre la ruta. Hay muchos videos por ahí, de hecho uno en Instagram con Fico y con Rigo que lo explican muy bien. Y para mí lo importante era saber cómo llegar con vida al final del evento. Yo en realidad no me había preparado muy bien. Sabía que me podía quedar sin gasolina en cualquier momento de la ruta. Realmente sí que la había pasado bien, pero no en la bici, y eso iba en contravía del rendimiento ciclístico. Entonces, siendo consciente de eso, dije, bueno, la primera parte de lo que tiene que ver con palmas la logro sin problemas, pero hablando con la gente, todo el mundo me señaló acá esta subida, esta se llama el Alto de la Raya, que yo nunca he estado, de hecho yo conozco como hasta por acá de la ruta, todo esto es completamente desconocido para mí, mucho menos este alto, y dije, bueno, si en realidad estos falsos planos de acá, que sé que esto va a ser completamente duro para las piernas con todo el desgaste, lo que debo hacer es mantener la mayor cantidad de energía en este punto, y la manera más fácil de poder recargar energía es aprovechando cada punto de hidratación al máximo en donde me lo encontrara. Y claro, esto implica sacrificar tiempos, sacrificar el ego, y bueno, uno tiene que ser consciente del nivel que tiene. Uno en este momento no era el yo de otros meses, donde puede haber hecho algo mejor, y dije, bueno, así lo voy a hacer, y tal cual fue mi estrategia que pensé para este evento Ibarra. Y una de las razones por las cuales uno está pagando haciendo todo esto es por las sensaciones de estos primeros momentos. Uno se siente como un jugador muy activo de un evento muy importante, como parte de, y la sensación de emoción es algo que no está fácil de encontrar. Aunque algunos se emocionaron un poco más de la cuenta, y acá realmente no sé qué fue lo que pasó, pero pues estaba la policía ahí como separándolos. Mucha emoción en estos primeros momentos. Y algo que va a hacer este evento uno de los más es la calidad de la gente que salía a dar ánimo, representada demasiado bien, digamos, como al espíritu paisa, con toda esa espontaneidad, esa alegría. Factor para mí clave, decisivo en lo bueno que la pasé en este evento. ¡Bueno! Bueno, acá ya arranca oficialmente el segmento de palmas. Yo muy fiel a mi estrategia, controladito, tranqui. Esta era una de las ventajas de solo querer llegar vivo y no esperar a hacer mejores tiempos, que se libera uno de mucha presión. Si no tenés mucha más, la gente, me va pasando gente que ya va parada en pedales, otra gente que va adelante y se paró a orinar porque claramente uno esperó más de una hora o hora y media en salir y de haber tomado como mucho líquido ahí en el entretanto, y así se iba viendo. Bastante gente salió desde temprano a dar ánimos.
Bueno, como notaban, era bastante electrizante cada vez que te encontrabas con gente porque era una botadera de energía a tope. Y acá ustedes pueden dimensionar cómo esto estaba conquistado por los ciclistas Palmas. Algo interesante de Palmas es que ustedes ven ahí a la derecha esas líneas verdes, que es cuando uno la toma cuando pues están los carros y demás. Es una berma, un espacio importante en donde uno puede hacer siempre palmas cada vez que quiera con cierta tranquilidad. Y dos, cómo funcionaba la dinámica en este momento. Había mucha gente a lo largo de toda la vía, pero empezaban las motos a señalar de bueno, ya este es el momento que se corra la gente hacia la derecha porque empieza a subir la gente capa acá, les empezó a mostrar. Ahí pueden observar que ni siquiera iba en la mitad de Palmas y ya me había alcanzado la primera chica que seguramente había salido, digamos, con unos 15 minutos de diferencia con respecto a mí. ¡Qué nivelazo! Bueno, estaban los capos que tenían una moto avisando para que la gente se fuera moviendo, pero era tanta la gente, a pesar de que era muy ancha la avenida, que les costaba trabajo los que iban rápido pasar, pues tenían que zigzaguear bastante. Y este fue uno de los pocos puntos de hidratación donde no paré y había tal cantidad, digamos, de vasitos, aunque esto en realidad no era nada con lo que iba a ver más adelante, pero había que tener cuidado en no estar, digamos, como pasando por encima de alguna botella, te pueden cercar. Y bueno, más o menos como al 60-70% del segmento de Palmas se viene esta pared que yo ya me la conocía. Yo dije, no, yo sí voy a estar preparado, no me voy a tomar por sorpresa. Entonces ahí veo que la gente se va como rezagando, yo voy pasando por un lado y bueno, pues, había que tener cuidado con la gente. Y otra cosa interesante son los mensajes que la gente iba dejando en el camino. Bueno, van a ver ustedes a la izquierda a Daniel Felipe Martínez, segundo en el Giro de Italia, Alejandro Valverde, dos ciclistas de la élite mundial. Parecía que estuvieran montados en la moto, y es cuando uno empieza a entender las diferencias entre un ser humano normal y otra persona que tiene capacidades excepcionales que a su vez están llevadas a su máxima expresión. Y es bonito de admirar, digamos, esa diferencia hasta donde una persona, digamos, puede mantener ese nivel, y además que lo mantienen ellos a lo largo de toda la etapa. En esta parte ya hace falta menos de 1 kilómetro para coronar Palmas y se pone muy bonito porque en la berma van colocando los nombres de los ciclistas y aquí la gente ya está pidiendo el nombre para que le dieran ánimo personalizado a uno. Entonces extra de energía para ir ya terminando de coronar este pueblo. Y así se ve como cuando uno está coronando Palmas. Después me puse a revisar tiempos y no fue tan mala hasta este punto, la cosa no iba mal. Hice 1 hora 1 minuto, mi tercer mejor tiempo, como el 6 que he hecho acá, y ya se formó trancón en el primer punto de hidratación. Bueno, y fiel a mi estrategia, aquí paré y recargué un bidón, todavía tenía otro. En realidad no había necesidad de hacer esto, pero era mi estrategia. De acá rumbo hacia Río Negro, después de la bajada la primera bajadita después del Alto de Palmas, me puse la 10, y algo que también me va a pasar seguido, y es que me le pegaba la rueda, nunca di rueda sino me pegaba la rueda, en este caso de esta chica. Y bueno, también de vez en cuando estaba bien ponerse en este modo, las chicas realmente muy fuertes. Bueno, acá les presento a Rigo. Rigo no iba en ese modo asesino que como Dani Martínez o Valverde, pero por más de que yo hubiera querido pegármele no podía. O sea, ya no daba, y tenía que ser consciente que cualquier esfuerzo tenía una contrapartida más adelante. Entonces, bueno, ese fue Rigo. Bueno, aquí ya está dándole a los geles. Si bien yo ya sé que mi cuerpo recibe bien los geles, los que me había comprado nunca los había probado, que fueron los que vi en el evento por colorcitos, me gustó mucho. Pero en ese momento se me olvidó de los colores. Yo dije, bueno, azul suena como que es bueno para el inicio. Sabía que el negro era el último y así me fui. Creo que lo estaba haciendo mal. Y acá, ya bajando topos, empezaba a ver a la gente que estaba haciendo el recorrido corto, creo, regresándose. Esta es la que te lleva hacia el aeropuerto, entonces ya no podías utilizar todas las dos calzadas, y hay cosas que no me gustaban, como por ejemplo este ciclista ahí pegado a la línea amarilla hacía que este otro, por ejemplo, que bajaba muy rápido, tuviera que exponerse lanzándose, digamos, por el carril de contravía. Entonces pues yo también ahí quedé un poquito atrapado. Acá se mostraba la división entre los que van en la ruta corta y la ruta larga.
yo honestamente, o sea, tengo que decirlo, si uno entra a este evento con todo lo que implica, con todo lo que uno puede conocer sobre todo el oriente antioqueño, los pueblos y demás, pues hacer la ruta larga, así uno lo hiciera muy calmado, pues a mí me hubiera funcionado mejor que sencillamente hacer un buen tiempo en la ruta corta, y bueno, es mi manera de verlo. Pero lo que sí encontré fue este punto de hidratación, donde yo me sentía como en la plaza de mercado. La chica acá muy querida te ayuda a destapar, te ayuda, digamos, a que tu parada en pit sea rápida. Pero pues salía gente con un tema que las papas que el otro la necesitaba. Fue muy tropical el asunto. Ay, qué pena. Papas, que son las últimas. A ver, dele. Ahí, papa. Dele. Papa. Dele. Mierdero eso, güey. Dele rápido, se me acaba la papa. Se me acabó la papa, mano. Aquí ya entrando a Río Negro, y algo que se iba a volver una constante era que me le iba a pegar a muchas chicas a medida que me las iba encontrando. Claramente las chicas que lo iban alcanzando a uno eran chicas que venían con mucha fuerza, pues ya le habían a uno agarrado mucho tiempo de ventaja, o sea, venían con un nivel muy fuerte, entonces era el momento en que te podías pegar como por intervalos a estas chicas y te iban mandando unos empujones muy buenos. Además era la primera vez que yo me metía a Río Negro, realmente siempre llegaba al aeropuerto, me gustó mucho lo que vi como por encima, las vías en muy buen estado, el clima, como se dan cuenta, está perfecto, y todo este verde, pues por eso dicen que esta zona se como la eterna primavera. Bueno, este era el desvío, ya no iba uno hacia Guarne, sino doblaba hacia, digamos, vías secundarias. El primer pueblo creo que era San Vicente al que le estaba apuntando. Y acá no era solo el tema de esquivar las botellitas con agua, sino que empecé a sentirme precisamente en este punto mal, pero no tan mal. Sin embargo, la cabeza empezó a jugármela. Yo venía, digamos, como muy prevenido en qué momento iba a sentir, digamos, como una quemada, pues, del cuerpo en general. Y creo que era más como esa prevención que me fue ganando de voy a empezar a estar mal. Todavía estoy muy lejos, todavía falta demasiado, no sé cómo va a lograrla. Este tipo de pensamientos empiezan, digamos, como a irme ganando. Y este fue como el inicio de esa sensación mental negativa, como no tan llama. La gente empieza como, no voy como al ritmo de la mayoría, sino voy mucho más atrás. La gente empieza a irse, digamos, el común, la masa con la que yo vivo. Y no estuvo bien, realmente. Si yo colocara el punto más bajo mío en toda esta recorrido fue acá, y fue bastante. Yo creo que fueron alrededor como unos 10 kilómetros en los que iba pensando de qué carajos hago para poder superar esto. Entonces va uno autosugestionándose hasta el punto que dice, no, estoy mareado, no lo va a lograr. Y lo que hice fue encontrar un punto de hidratación después de ese, a los 10 kilómetros, y además que eran una parte de unos repechos en los que no podía ir muy rápido. Desafortunadamente pues, me tocó el mal mental ahí, y en ese punto de hidratación hay una manzana o unos geles que fueron los que realmente me volvieron rápido. Bueno, ese shot de azúcar que me mandé realmente me activó y empecé a irme recuperando como poco a poco, y la gente iba ayudándome también. Ya para este punto vamos casi en la mitad de toda esta travesía, y si ven ahí en el papelito todo se ve muy sencillito. Lo que había escondido eran unos buenos repechitos, unas buenas repecheras. Y bien, esta es la entrada a San Vicente. Si bien se llegó más bien que mal, me gustó mucho el pueblo, muy bien cuidadito, y son de esas cosas que como uno no está compitiendo puede levantar la cabeza y mirar, y también disfrutar de esto. Ya en el mero centro del pueblo, la gente, niños, un montón de niños, me sorprendió súper positivamente, los chiquitines dando ahí también apoyo moral.
y bueno, aprovechaba y se echaba su vasito con agua, y yo no puedo decir que no hice parte de todo ese reguero de cosas, y tengo que aceptarlo. Se sentía como un gusto tomar estos vasitos y lanzarlos para un lado a lo mero profesional, cosa que uno no hace realmente en una salida normal. Parce, la gente es un parche. Muy buena gente. A mí me parece muy divertido. El niño que me saque la mano le toco los hijos. Me siento como en un parque temático de la bici, weón. Sí, está buenísimo. Una montaña rusa. Sí, weón. Cada esquina una joda súper bacana esperándolo a uno. Y el paisaje está súper chévere. Bueno, rumbo hacia Concepción empieza uno realmente a ver el paisaje típico paisa, con las casitas cafeteras, muy bonito, y el pavimento perfecto. Y en algunos puntos ni siquiera de ciclocomputador se necesitaba, ya gente que ya te está botando el dato. Y si bien iba bajando con cierta tranquilidad, llega momentos en que, como en que veía una ambulancia y la gente diciéndole bájele, pues que volvías a tomar conciencia de que había que estar tranquilo. Ahora, si a esto le sumamos que empezó a llover, porque qué sería una salida épica sin que te lloviera en alguna parte, pues doble cuidado había que tener realmente. Ya después de un buen de repechos se veían las interminables cordilleras orientales, que seguía una bajada fuerte ya coronando al final Concepción. Y qué decir de Concepción, la gente me enamoró, me encantó. Ya vi que la gente se estaba agolpando, vi el repecho y dije, bueno, este es el momento de ganar algunas posiciones. Pero que va, lo que me esperaba era en la plaza el trancón más brutal de todo el evento. Acá parecía que todos los ciclistas fuéramos a la iglesia a que la bautizaran. Todo el pedazo de la plaza estaba lleno de gente. Yo tomé mi propio atajito porque realmente eso estaba muy, muy lleno. Se van a cumplir 254 más. Y es que la gente de Concepción era tan querida que uno hasta caminando le dan ánimo. Muy lindos todos. Bueno, y una vez acabada la fiesta del pueblo, otra vez a trabajar, a voltear con la bici, y en este punto iniciamos el Alto de la Raya. Yo en realidad, si bien estaba prevenido, estaba con buenas sensaciones y pues calmadito, esperando ver esto cómo se movía. Cochito. Subiendo la raya también me encontré opiniones críticas sobre algunas partes del evento, y también vale la pena mostrar lo que la gente piensa. ¿Quisieras que te dieran? Papita salada, queso. Qué rico. Llevó porque uno necesita sales también. Los otros giros han puesto algo de sal. Nada de comida. La gente está bien deshidratada. De Palma viene gente deshidratada. Comida, marica. Cuidado. Papa. Sí, ¿sí o no? Pero agua, manzana, Gatorade. Ni una puta papa salada. Y este recorrido es muy exigente. ¿Me entendió? Sí, te entiendo. Bueno, dijo esto y siguió de largo. ¿Qué nivel el de este señor y qué carácter? Bueno, allá al final se ve donde termina el Alto de la Raya. Qué emoción saber de que uno está terminando el último puerto de montaña, y además la emoción que le está colocando la gente y todo era otro nivel. Bueno, y lo que seguía después de coronar el Alto de la Raya era nada más y nada menos que bajar 20 kilómetros. Uno veía la gente a la derecha tomándoselo con calma, porque 20 kilómetros yo personalmente nunca los había hecho en bajada. Hasta el mismo capo Rigo había advertido mucho sobre esta bajada, había que tener mucho cuidado,
entonces estaba muy a la expectativa de que me iba encontrando en cada curva, pero lo que me llevé fueron buenas sorpresas. Lo primero, el pavimento estaba en perfectas condiciones, estaba recién pavimentado. 2, los paisajes. Después de haber subido tanto, pues estabas en la punta de la cordillera, entonces tenías un mirador mientras bajabas muy hermoso. Y nuevamente los niños que le ponen esa cuotica de alegría, pues que te baja también un poco el estrés de toda esa bajada. 3, la gente de parte de la logística que está en la mitad de la nada, solo avisándote que lo que tenías que tener era doble cuidado en algunos segmentos en particular, ya sea porque había grandes deslizamientos, achicaba la vía. 4, y algo sí raro que no me gustó tanto fue esta camioneta para nada pequeña que hizo tráfico, hizo trancón en el Alto de la Raya, y muchos de nosotros estuvimos ahí como alrededor de la camioneta no sabiendo si se podía pasar o no. La camioneta bajaba realmente rápido, entonces pues me quedó simplemente de qué era lo que pasaba ahí. Y lo último que encontré fue un dolor de espalda brutal después de bajar 20 kilómetros. Claro, es que después de 20 kilómetros de uno estar quieto y también con las vibraciones, pues el cuerpo se resiente. Entonces ustedes también ven gente que primero todos íbamos muy suave, empezando poco a poco, digamos, como a retomar el ritmo. Otros habían parado a hacer estiramientos, me parece todo muy bueno. Una vez ya la máquina nuevamente estaba empezando a tomar ritmo, el punto crucial era saber a qué grupo te pegabas. Yo lo primero que encontré fue estos dos campeones mientras hablaban tranquilamente, iban a un ritmo que para mí estaba muy bien ahí. Había gente que me estaba pasando y yo decía, bueno, no importa, esto todavía no puedo ir a ese ritmo. Y después descansaron, entonces me tocó un rato. Ya después uno solo, lo que sucede es que tiene que ir analizando si llega un lote por detrás a muy buen ritmo, entonces uno se une, o se alcanza a ver a un grupo interesante adelante, pues uno lo que hace es mandársela y jugársela. En este caso pasó alguien con muy buen nivel, lo que hice fue seguir detrás de él y conectamos con un lote más grande. Bueno, una vez yo conecto con este lote, concesionalmente acá lo que tomamos es el desvío para la vía principal que nos lleva a Bello y a Medellín. A mí en lo personal quería saber si era este lote con el que yo me iba a ir el resto de lo que queda de recorrido. Y empiezo a ver los que empiezan a quedarse, digamos, como en estas primeras subidas, y digo, realmente siento que puedo dar más. Milagrosamente creo que ha servido toda mi estrategia de ir muy lento acá, que está la gente esperando que abrieran la vía, no necesariamente para dar ánimo, y dije no, voy a seguir adelante, voy a superar a este grupo de personas. Me guardé el ciclo computador que ya no tenía batería y la basecita estaba como que no me da confianza, entonces ya había acabado de superar ese lote y tenía dos opciones: o esperaba que llegara un lote al que yo me pudiera unir, o había un grupo de gente adelante que iba a buen ritmo, pero para poder alcanzarlos necesitaba meterle una subida de potencia muy alta que no sabía si me iba a cobrar factura o no. Entonces realmente me estaba sintiendo muy bien, tanto así ustedes notan acá que empiezo a irme por la segunda decisión, porque hay una tercera que es irse solo, y esa realmente era la peor de todas las decisiones que uno podía tomar. Entonces me aventé, le dije, bueno, me encomiendo a todos los dioses del ciclismo para saber si puedo conectar con esta gente, no morir en el intento, no se quedar a la mitad, y no está bien porque te metiste mucha fuerza y no alcanzas a la gente, entonces terminas nuevamente solo. Pero acá la logro, y la sensación de llegar acá con esta gente es más o menos como cuando uno encarrilara un vagón de un tren, digamos, como con la familia principal. Ahora, realmente esta fue la mejor decisión que pude haber tomado en este evento. Este lote arranca con 8 personas. Una de estas personas creo que era un muchacho que le estaba dando la rueda solo a una chica, que es un jersey que dice Sweden. Y si vienen llegando a Santa Fe fue el peor momento que tuve de la carrera, no me sentí bien, como mareos y demás. Esto puedo decir que fue todo lo contrario, fue el mejor momento. Me sentí las piernas muy bien. Acá el esfuerzo es más un esfuerzo de
de repechos, no es un esfuerzo constante de subida, entonces creo que las piernas estaban muy bien preparadas para esto. Y con este lote lo que empezamos fue o a pasar gente o a recoger gente. Recoger gente significa gente que decía, bueno, también me sumo a este lote. Entonces tenía la suerte que esta gente que iba en el lote conocía muy bien la ruta y iban avisando, bueno, queda 1 kilómetro acá de repecho, y uno mentalmente se iba ajustando. Algo que quiero resaltar es que iba uno ganando y ganando kilómetros, subiendo y subiendo repechos, cada vez nos costaba más. Al muchacho de Sweden para nada, él está muy tranquilo, pero él esperaba a la chica, le daba ánimos, no me conectaba con la rueda, que eso tiene, digamos, como un beneficio mental grandísimo, y la chica tampoco nunca bajó el nivel. Realmente el nivel de esta gente estaba un poco por encima, o el ritmo estaba un poco por encima de lo que yo hubiera querido, pero era exigente, era retador. Bueno, y lo que está empezando a pasar, a que ya estamos entrando a ello, era que estamos conectando con lotes grandes, lotes que venían a buen ritmo, nosotros veníamos a mejor ritmo. La gente veía, decía, oiga, yo puedo mantener este otro ritmo también. Entonces lo que pasaba era que terminábamos formando cada vez un lote más grande de lo que empezó siendo 8 personas. Yo creo que aquí, es que ni cuento, pero deben haber más de 30 ciclistas. Y se sumaban. El caso es que ya cuando estamos en Medellín era muy bacano, porque yo creo que podíamos ser bajito unos 60 ciclistas, cada uno dentro del lote muy motivado, porque sabíamos que estábamos cerca, ya se empezaba a ver el metro y la adrenalina se te iba subiendo. Yo ya no tenía agua, yo ya no tenía mis geles de colorcitos, ya lo único que tenía era fueguito sagrado para poder llegar. Ya en Medallo empecé a escuchar a la gente y vi unos inflables y dije, listo, la coroné. Y pues falsa alarma, porque era todavía como parte del decorado, pero no se me llega. Bueno, por fin el anhelado deprimido que marcaba la llegada del evento. Yo me sentí como si me fueran a dar la medalla, como si fuera ya a ganarlo, y le metí su dosis de buena potencia al final. De que me habían pasado como por ahí unos 50.000 ciclistas a lo largo de todo el evento, pero me gustó, digamos, llegar con esa actitud de seguir dándolo todo hasta el último pedalazo. Bueno, había gente que aquí ya llevaba como mucho tiempo ahí esperando. Yo creo que los amigos ya tenían hasta frío estar ahí esperando, pero mi sensación fue que llegué como campeón. Eso es precisamente lo que me llevaba, y lo que me esperaba era también un trancón para reclamar la merecida medalla. ¡Felicíteme! Listo, una vez llegabas a Plaza Mayor, creo que se llamaba, donde estaba todo el evento principal. Dejas la bicicleta, y acá destaco la logística de esta gente para guardar 10.000 bicicletas muy costosas cada una de estas bicicletas. Mi cabeza todavía seguía dando vueltas por allá en todas esas curvas y todas esas emociones que tenía, pero bueno, que ya empezaba uno poco a poco como a regularse. Ya lo que me quedaba era reclamar la comidita y hablar con la gente sobre, pues, tenía un montón de emociones en la cabeza, pero pues que estaba pensando también la gente. ¿Qué fue lo que más disfrutaste de la ruta y lo que más te jodió? Lo que más disfruté, bajando la raya, el paisaje estaba muy bonito, muy lindo. Y lo que más me jodió fueron los últimos 30 kilómetros, los columpios y el viento en contra. ¿Encontraste buen lote? Sí encontré, pero la verdad ya venía muy mal. Desgastado. Era difícil poder coger rueda. Lo que más disfruté, los paisajes y ¿Dónde echaste madres? ¿Dónde fue? Donde eché madres, San Vicente. San Vicente. Sí. Es en serio. Y los descensos muy peligrosos. La carrera con otros competidores y el compañerismo que se arma entre los demás. ¿Sí? Y gente que no conoces además. Y gente que no conozco. Pero es amigo de la ruta, es amigo. Se hace amigos en ruta, exactamente. Lo que más me gustó, las subidas. Tiendo a hacer ¿Cuál de todas la pones en top 1? Me gustó la de la raya, la segunda, el segundo puerto. Y lo que me sacó un poquito como
dándose codo porque no cabíamos. Eso no pasa nunca más en la vida. Eso nunca pasa, entonces es algo que uno también tiene que disfrutar. Obviamente es estresante porque cada quien lleva su paso, sí, pero es muy chévere. Los arcos fue, claro, todo el mundo sprintió. Un quiebre mental ahí. Claro, todo el mundo sprintió y cuando sprinteamos todos quedamos vacíos. Claro, claro. Y ya para meternos en el... Pero porque el sprint era el puente, en el subterráneo. Sí, exacto, pero nadie lo sabía. Y todos sprinteamos y cuando dejamos, no nos vamos a reír. Ya no había tanque, nada, güey. No, nos fuimos a 20 ahí para adelante. Pero bueno, me gustó el evento, fue realmente estar acompañado de bastante gente y que realmente todos están en el mismo ambiente de la leña, de competir, y pues realmente es la carrera del año, ¿no? Sí. Todos tratan de darlo todo al máximo, y lo que menos me gustó pues realmente mucha gente influencer trabajando, pues me hicieron caer lastimosamente. ¿Sí? Normalmente pues yo bajo muy bien, pero pues... ¿Cómo fue la caída? No, estábamos dando una curva, ni siquiera íbamos tan rápido, íbamos como a kilómetro 108, exacto, me caí. Por esquivar un bache, incluso ni habíamos llegado a la parte fea para bajar a Barbosa, y estaba medio buena la carretera, y aún así en un bache que él esquivó me tocó el manubrio y pues me hizo caer. Ah, qué cagada. Pero no se ve grave, ¿no? No, solo raspones. Hay gente con mucho motor y uno tiene que aceptar el motor que Dios le dio a uno. Claro. ¿Sí? Incluso chicas con unos motores espectaculares. Con Mercedes-Benz. Durísimos, sí. Y un Renault 4, por más que le meta de todo al motor, nunca va a ser un Lamborghini Mercedes-Benz. Entonces uno tiene que hacer lo mejor que puede con lo que uno tiene. Y en mi caso es eso, mantenerme ahí al pasito y llegar a meta ya. ¿Te gustó el evento? No, maravilloso. Es muy diferente. Yo estuve en el de Llano y en el de Girardot, mucho más pequeños. Este cambia, pero así como hay más gente, Rigo subió el nivel en algunas cosas. Estos detalles de la maletica, las babuchas, son cosas que... La consentida era tan brutal. La maleta, el kit, todo eso, maravilloso. Hombre, ¿cómo vamos? ¿Bien? ¿Cómo le fue? Pues estoy acá hablando mierda, entonces... Está vivo, está vivo. Claro, bien. Profe, nada, muchas gracias. No, a usted, mi hermano, qué chévere que se haya inspirado, siga haciendo contenido. Muchas gracias. Síganlo que uno de creador de contenido necesita que le den moral, siguiendo, con like. Uno no vive de esto, no llega al punto de generar millones, no nada de eso, pero lo hace por pasión y la pasión se alimenta con apoyo. Excelente, profe. Hombre. Gracias. Bueno, y lo que queda saber, el tema de tiempos. Esto en numeritos, cómo se vio el tiempo, cómo se vio el tiempo de la gente que ganó, vean. Bueno, así son los resultados de este evento. Se lo lleva Oscar Tovar con 4 horas 23 minutos 11 segundos en el tipo de chip. Comparando con este tipo de chip con Gabriel Tintín Corredor, tan solo ahí que fue la persona que llegó segundas, alrededor de como de unos 40 segundos. Esto muestra el nivel de leña tan brutal que hubo en la parte delantera de este evento. Acá les muestro un segundo cómo se ve ese momento cuando llega Oscar Tovar. ¿Qué tal, Tovar? Felicitaciones. Felicitaciones, Pedro. Palabras, Tovar. Ellos, hermano, por ellos. Para ellos. Y ahora veamos las mujeres. Se lo lleva Valentina Cuellar con 4 horas 58, no mucha diferencia realmente de los hombres. ¿Qué nivel? Acá sí hay una diferencia importante con la segunda posición, son alrededor de 7 minutos, muy fuerte de Valentina Cuellar. Acá les muestro un video, parte del video que ella hizo, me parece también muy bonito. Valentina Cuellar y a Oscar Tovar, campeones del Giro de Rigo. De hecho les muestro los premios. Ellos se llevaron unas bicicletas por un lado y por otro lado se llevaron 6 millones de pesos, eso es más o menos como, no sé, $1.700 por ahí puede estar, no sé. Y listo, aunque yo nuevamente no me escondo. Vamos a ver cómo están acá mis resultados. Solo me tomó 7 horas 21 darme esa vueltecita. Seguramente Oscar Tovar ya estaba durmiendo en el hotel, preparándose para el evento de la noche. Y bueno, nada, 3.800 de 5.300, incluyendo las mujeres y todo. Mi resumen básicamente sería de que hay mucha oportunidad de mejora para el siguiente evento. Finalmente quiero mencionar que, al igual que muchos, entré al mundo de la bici por hacer un poco de ejercicio.
pero rápidamente y en ese camino fui encontrando más que un hobby, fue una pasión que te lleva a invertir, a viajar, pero también a conocer gente, conocer lugares, tener mucha disciplina. La pasión igual tiene muchos niveles y acá pude ver gente donde su disciplina, su sacrificio, estar madrugando independiente del clima, el hecho de mejorar su alimentación, sus hábitos, es muchísimo más alto que el mío, a pesar de que llevan vidas como la de uno donde los ingresos no dependen de esto. Entonces ellos merecen mi respeto y acá en el Giro de Rigo a nadie le regalaron nada. ¿Qué país es este? Ay, no. Es que hay como 10 países con la misma color. No, los colores sí, pero tú eres aquí colombiano. Sí. Pero se muere, No, obvio, está hermoso. Lo que pasa es que sí, por los colores me confundió. Pero el